El dispensacionalismo hoy, por el Dr. Charles C. Riley. Capítulo 3. ¿Qué son las dispensaciones? El número de las dispensaciones. A. La importancia de la pregunta. En el capítulo anterior hemos visto que los teólogos reformados, tales como Hodge y Berkhoff, enumeran 4 y 5 dispensaciones en sus conceptos del desarrollo del pacto de la gracia. Esto señala el hecho de que el reconocer las dispensaciones automáticamente no hace a una persona un dispensacionalista. La esencia del dispensacionalismo es 1. El reconocer una diferencia entre Israel y la Iglesia. 2. Un principio consistente de interpretación literal. Y 3. Un concepto básico y práctico de que el propósito de Dios consiste en su propia gloria en lugar del solo propósito de la salvación. En la base de estas afirmaciones y conclusiones se diría que el número de las dispensaciones en una estructura dispensacional y aún los nombres de las dispensaciones son relativamente de menor importancia. Posiblemente uno podría tener 4, 5, 7 u 8 dispensaciones y ser un dispensacionalista consistente siempre y cuando la estructura sea fiel a los 3 aspectos esenciales del dispensacionalismo. Algunos oponentes al dispensacionalismo reconocen que este asunto del número y el nombre es de importancia relativa. Fuller, por ejemplo, admite que el número o los nombres de las dispensaciones a las que uno se suscriba no es esencial al dispensacionalismo. Otros, como Bauman, usan números para indicar que el sistema es erróneo porque enseña 7 dispensaciones cuando la Biblia solamente relaciona 2 citas con la palabra misma. Por lo general, el número 7 es el más usado en relación a las dispensaciones, pero ello no indica que el sistema está 5 séptimos equivocado. Si se admitiesen las implicaciones de Bauman, supongamos que hubiese un dispensacionalista que creyese en 3 dispensaciones, entonces, de acuerdo con Bauman, él estaría 2/3 partes correcto. Sin embargo, en general, parece ser de muy poca diferencia a los oponentes del dispensacionalismo cuántas dispensaciones el dispensacionalista tiene en su sistema, después que éstas pasan de 2. 2 es la línea divisoria, ya que la mayoría de los teólogos reformados aceptan 2, por lo menos, y vigorosamente objetan a más. Y aún los teólogos reformados aceptan 2 por lo menos. No están completamente seguros en cuanto a las 2 dispensaciones que ellos aceptan. Dichos teólogos pueden ocasionalmente ridiculizar el hecho de que los dispensacionalistas no se ponen de acuerdo en el número de su sistema, pero ellos deberían comprender que ellos mismos no están unidos. Como se ha señalado ya, Berkhoff identifica las 2 dispensaciones básicas con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cabe señalar que tales designaciones como vieja dispensación y nueva dispensación no son nombres bíblicos. Más recientemente, aún Ernest F. Kevan, rector de London, Inglaterra Bible College, está totalmente seguro de que las 2 dispensaciones son la ley mosaica y la gracia. A su manera de ver, estas 2 dispensaciones constituyen la manifestación del solo y único pacto de la gracia. El propósito pactado por Dios con el hombre pecador siempre ha sido uno de gracia, pero el pacto de la gracia estaba basado en un plan doble, o, para usar una terminología bíblica, estaba revelado en 2 dispensaciones. La primera de estas era la dispensación mosaica, algunas veces llamada el Viejo Pacto, y la segunda es la dispensación cristiana, comúnmente llamada el Nuevo Pacto. Estrictamente hablando, el pacto es uno y el mismo pacto de la gracia. 2.
Sin importar cómo se les llame, dos son el límite para el teólogo del pacto, aunque comúnmente se subdivide la antigua dispensación por los teólogos del pacto, y cuando un dispensacionalista va más allá de dos, importa muy poco aún al teólogo del pacto cuántas más él tenga. Sin embargo, la cuestión en cuanto al número de las dispensaciones es algo muy pertinente y práctico y digno de consideración, aunque esto no es determinante, es parte de la presentación dispensacional. B. Algunas respuestas a la pregunta. La mayoría de los dispensacionalistas ven 7 dispensaciones en el plan de Dios, aunque a través de la historia del dispensacionalismo no siempre han sido las mismas 7. Ocasionalmente un dispensacionalista puede suscribirse solo a 4 y algunos mantienen que son 8. La declaración de fe del Seminario Teológico de Dallas menciona solamente 3 por nombre: la ley mosaica, la presente dispensación de la gracia y la dispensación futura del reino milenial. ¿Por qué es que existe esta diferencia? Probablemente la respuesta se encuentra en el hecho de que las 3, ley, gracia y reino, son el tema tratado en gran parte de la Biblia, mientras que las otras no importa cuántas son o no lo son. En otras palabras, la diferencia de opinión en cuanto al número no se debe a una deficiencia en la estructura dispensacional, sino más bien a la falta de detalle en la revelación de los periodos tempranos de la historia bíblica. No tenemos preservados en forma escrita todo lo que Dios pudo haber dicho o revelado al hombre en estos periodos tempranos. No obstante, en la base de la definición de lo que es una dispensación como una responsabilidad perceptible en la manifestación del propósito de Dios, no es difícil deducir cuántas dispensaciones son reveladas en la Biblia. Si alguien es un premilenarista, entonces le será fácil reconocer los principios establecidos por Dios en el milenio durante el cual Cristo está físicamente presente. Esta dispensación presente, cuya característica principal, no única, es la gracia, también es fácilmente justificada por medio de esta definición. Lo mismo es aparente en cuanto a la dispensación de la ley mosaica, y no es necesario enfatizar más este punto. Es el tiempo entre el comienzo de la creación hasta el establecimiento de la ley el que produce en las mentes de algunos la pregunta en relación a la validez de todas las dispensaciones que se dicen pertenecer a ese periodo. Sin embargo, antes de la caída del hombre, el orden era perceptiblemente diferente al que fue después de la caída. Ya hemos justificado la existencia de 5 dispensaciones. La anterior a la caída, como quiera llamarse a lo que ocurrió después de la caída y hasta el tiempo de Moisés, la ley, la gracia y el reino milenial. El simple hecho de que resulta difícil encontrar un nombre apropiado que abarque la economía, leyes y principios que rigen y ordenan una responsabilidad que ha sido dada, que se extiende desde la caída hasta Moisés, debe de hacer que uno examine cuidadosamente la validez de tratar de enfocar la totalidad de este periodo como si tuviese una sola dispensación. Debe de ser aparente que hasta el tiempo de Abraham, el gobierno de Dios abarcaba todas las naciones, mientras que con Abraham Dios comenzó a separar una nación, y en la separación él hizo un pacto muy característico con Abraham. Por lo tanto, la característica perceptible del trato de Dios con Abraham por medio de la promesa parece ser suficiente para describir lo que frecuentemente se llama la dispensación de la promesa. La única pregunta que permanece sin contestar es si las dispensaciones que popularmente se llaman la conciencia y el gobierno humano son válidas. Supongamos que hay solamente una dispensación durante ese periodo. ¿Cómo debe llamársele? Si hubiese dos, ¿cuáles serían los aspectos visibles que la justificarían? El problema se complica
por el hecho de que la revelación bíblica que cubre este largo periodo de tiempo es muy breve. Parece que hay suficiente garantía en el nuevo orden de Dios para designarlo como el gobierno humano en el tiempo de Noé y por consiguiente distinguirlo como una dispensación. Comparemos con Génesis 9:6 con 4:15. Si estuviésemos de acuerdo en eso, entonces hay 7 dispensaciones y tiene que admitirse que 4, cuanto más estudia uno este asunto a la luz de la definición básica, más se ha de inclinar a concluir que hay 7 dispensaciones. Parece ser algo de moda en estos días el evadir esta conclusión o por lo menos no hacer caso a las previas dispensaciones. Pero si uno tiene una definición consistentemente práctica y si la aplica a través de toda la historia, entonces es extremadamente difícil no llegar a la conclusión de que hay 7 dispensaciones. Algunas otras preguntas surgen en relación con lo que parece ser la estructura de 7 dispensaciones presentadas en la Biblia. Estas son preguntas, no problemas. Y estas en ninguna manera afectan el sistema en su totalidad. Estas preguntas no son en ninguna manera básicas, pero es interesante considerarlas y esto hacemos seguidamente. A. La economía noéica. Al revisar el bosquejo comúnmente dado por Scofield, surge una pregunta en relación a la distinción de lo que él llama las dispensaciones de la conciencia desde la caída hasta Noé y el gobierno humano desde Noé hasta Abraham. Es aparente que podemos considerar que Noé vivió bajo las responsabilidades de mayordomía establecidas después de la caída del hombre. Uno de los estudiantes de este autor una vez sugirió que este periodo completo fuese llamado la dispensación de la justicia, ya que esta era el distintivo de la revelación de Dios en su propósito con el hombre durante aquel tiempo. Pero, por otra parte, algunos arreglos diferentes y nuevos fueron instituidos para Noé y la humanidad después del diluvio. En forma específica se mencionan 4 cosas en Génesis 9 del 1 al 17. El temor hacia el hombre es puesto en el corazón de los animales. Versículo 2. 2. Se le permite al hombre comer carne de animales mientras que con anterioridad a ese tiempo aparentemente el hombre era vegetariano. Versículo 3. 3. El principio de la pena capital fue instituido. Versículo 6. 4. Dios se compromete por medio de una promesa a no causar jamás otro diluvio sobre la tierra. Versículos 8 al 17. Cuando uno ve estos 4 arreglos hechos después del diluvio, estos parecen señalar una nueva economía desde el punto de vista de Dios, una nueva responsabilidad desde el punto de vista humano y ciertamente estos constituyen una nueva verdad en el progreso de la revelación. Por lo tanto, dichos arreglos aparentemente señalan una nueva dispensación, ya fuese o no que el título gobierno humano sea el mejor. No es el punto a discutir en este momento. B. El estado eterno. Otra pregunta que surge en algunos escritos es en relación a si debe considerarse el estado eterno como una dispensación. La mayoría de los comentarios que no son premileniales relacionan la frase la dispensación de la plenitud de los tiempos, Efesios 1:10, a la presente edad del Evangelio, mientras que aquellos que son premileniales la relacionan al reino milenial. Sin embargo, parece ser que partiendo del concepto de una dispensación como algo relacionado al acto de Dios en dirigir los asuntos de su casa, el mundo, cuando la historia temporal termina, el orden establecido para regir estos asuntos, lo cual es la base de una mayordomía dispensacional, también termina.
En otras palabras, las economías dispensacionales están relacionadas a los asuntos de este mundo y no se necesitan cuando el mundo termine. Es por eso que en realidad no hay necesidad para los arreglos de mayordomía comprendidos en una dispensación. C. La ley mosaica. Otra pregunta concierne al asunto de la ley mosaica. Esta dispensación estuvo en función durante un largo periodo de tiempo. Si fue inaugurada con Moisés y continuó hasta la crucifixión de Cristo. Durante este extenso periodo, el cambio de Israel en la condición espiritual parecía indicar un cambio de dispensación. Específicamente, cuando Dios envió su mensaje a través de los profetas, ¿cambió él la relación dispensacional? La respuesta a esta pregunta no será encontrada examinando los mensajes de los profetas, sino mirando a la relación del Señor Jesucristo y la ley mosaica durante su vida en la tierra, ya que si Jesús consideró la ley como estando aún vigente y obligatoria para el pueblo judío, entonces no hubiese sido ni hubiese podido ser abrogada o sustituida por el mensaje de los profetas. Si la ley mosaica era aún el principio vigente durante la vida de Cristo, entonces la dispensación de la ley no terminó sino hasta la cruz. Por supuesto, no es difícil mostrar que Cristo vivió bajo la ley, que él esperaba que sus oyentes siguiesen de igual manera las enseñanzas de la ley. Cuando el Señor limpió al leproso, le dijo que se presentase al sacerdote y ofreciese la ofrenda que Moisés había mandado. Mateo 8, del 2 al 4. Además, él exhortó a la gente a obedecer los mandamientos de la ley como eran enseñados por los escribas y los fariseos, pero que no siguiesen los ejemplos de las vidas de ellos. Mateo 23, 2 y 3. Jesús también declaró que él no había venido a destruir la ley. Mateo 5, 17. Esta declaración no hubiese significado nada si la ley hubiese sido reemplazada por una dispensación de los profetas. D. La tribulación. Pero la más difícil e importante pregunta a contestar es la referente a los distintivos del periodo de la tribulación en relación al esquema dispensacional común. Hay tres opiniones que atañen al acoplamiento del periodo de la tribulación. Primero, según Schaeffer, dicho periodo estará relacionado a la ley mosaica e incluirá un avivamiento de los principios de esa economía. Por ejemplo, el día de reposo será observado estrictamente durante este periodo. Mateo 24, 20. Además, ese será un tiempo cuando Dios nuevamente tratará de manera especial con la nación de Israel. Dicho periodo es la semana 70 de Daniel, y ya que las primeras 69 semanas formaron parte de la economía de la ley, la última también debe serlo. La principal objeción a este punto de vista es sencillamente que ninguna otra dispensación es puesta en vigor después de haber cesado, y no hay duda de que la ley mosaica finalizó con la primera venida de Cristo. Romanos 10:3. Sería algo extraño restablecer una dispensación después de haber transcurrido 2000 años. Por supuesto, Dios podría hacer eso, pero parece ser más natural el considerar la tribulación como una dispensación diferente con aspectos similares a la dispensación mosaica. Y ese es precisamente el segundo punto de vista posible. La tribulación es una mayordomía perceptible en el desarrollo del propósito de Dios en el esquema comúnmente presentado. Esta se convertiría entonces en la séptima de 8 dispensaciones. Hay muchas características que recomiendan tal punto de vista. La tribulación es, por encima de todo, un tiempo de ira, no de gracia. Esta trata especialmente con Israel, asumiendo que la
el arrebatamiento ocurrirá antes de la tribulación. La verdadera iglesia está ausente de la tierra y el evangelio que ha de ser predicado durante ese tiempo es el evangelio del reino. Mateo 24:14. Estas características parecen distinguir una nueva dispensación, pero estas no son las únicas consideraciones. Ciertamente el sábado será observado durante este tiempo, pero ¿por quién? Por aquellos judíos que estarán habitando su tierra nuevamente y quienes estarán tratando de establecer una vez más su antiguo sistema de adoración. Ellos hacen esto de su propia voluntad, no porque están obedeciendo las responsabilidades de un orden dispensacional que incluye la adoración en el sábado como un requisito. Después de todo, muchos judíos hoy, tanto dentro como fuera de Palestina, observan el sábado. Pero esto no significa que no estamos bajo la dispensación de la gracia. Dios no ha ordenado esta observación para hoy, ni tampoco lo hará en el periodo de la tribulación. Por lo tanto, su observación no indica un cambio dispensacional. Indudablemente, la tribulación será un periodo del derramamiento de la ira de Dios, pero también será un tiempo de mucha salvación. Muchos judíos y multitudes de gentiles vendrán a conocer al Señor. Apocalipsis 7. Por lo tanto, será un tiempo durante el cual la gracia no estará ausente, sino que será manifestada abundantemente. Aun si uno hace una distinción entre el Evangelio de la gracia de Dios y el Evangelio del reino, esto no significa que el Evangelio del reino no habrá de incluir el mensaje de la cruz. Este añadirá el aspecto de las buenas nuevas que anuncian el reino venidero conjuntamente con el mensaje de la cruz. También el Evangelio del reino fue predicado por nuestro Señor durante su ministerio terrenal. Mateo 4:17, mientras la dispensación de la ley aún estaba vigente. Así que la predicación del Evangelio del reino no fue entonces ni lo será después una diferencia lo suficientemente singular para señalar una nueva dispensación. Lo mismo es verdad en relación al argumento basado en las 70 semanas. Estas no son el distintivo de una dispensación. Después de todo, estas comenzaron cerca de 1000 años después que la ley fue dada a Israel. Y aunque Dios vuelve su atención a Israel nuevamente durante la tribulación, Él no lo hace excluyendo a otros. En otras palabras, el hecho de que el tiempo está contándose de acuerdo con la cronología de las 70 semanas no era un distintivo de la economía de la ley. No necesita ser un distintivo de la tribulación como economía. Por lo tanto, parece que la tribulación, con sus muchos juicios, es desde el punto de vista dispensacional el final de la economía de la gracia. Esta es la tercera tesis. Desde el punto de vista de las 70 semanas, para Israel, esta es su última semana. Desde el punto de vista de la verdadera iglesia, no hay relación alguna, ya que la iglesia será arrebatada antes de que la tribulación comience. Desde el punto de vista dispensacional, de la manera en que Dios dirige los asuntos del mundo, parece más natural considerar la tribulación como ese tiempo cuando Jehová está llevando a su conclusión la economía de la gracia, con juicios sobre los hombres que le han rechazado, en vez de considerar como una dispensación aparte. La iglesia no está sujeta a los juicios, así como Noé no fue juzgado por el diluvio en su día. En ambos casos, la dispensación no termina hasta que los juicios han sido efectuados. Recordemos, estas preguntas son de poca importancia en relación a los postulados principales del dispensacionalismo.
El hecho de que hay preguntas no es la culpa del sistema, sino que se debe a la falta de detalle en la revelación, y las diferentes respuestas a estas preguntas no hacen ni destruyen el sistema. El tema de una dispensación de Pablo, diferente de la que comenzó el día de Pentecostés, será discutido en el capítulo sobre el ultradispensacionalismo. Los nombres y las características de las dispensaciones. Nuevamente debemos decir que la división en 7 dispensaciones no es ni inspirada ni autoritativa. Sin embargo, debemos de tener algún plan, y para este autor resulta difícil el apartarse del concepto de 7 economías divinas perceptibles. Usando esta estructura, entonces, veamos algunas de las características de estas economías. A. La dispensación de la inocencia o la libertad. Esta primera dispensación es comúnmente llamada la inocencia, aunque esta expresión no es la que describe mejor la vida de Adán antes de la caída. Probablemente es la mejor manera de describirla usando una sola palabra. La palabra inocente es demasiado neutral. Adán no fue creado solamente inocente, sino con una santidad positiva que le capacitaba para comunicarse con Dios cara a cara. Sin embargo, su santidad no era la misma que la del Creador, porque estaba limitada por el hecho de que Adán era una criatura. También su santidad carecía de confirmación hasta que hubiese salido victorioso de la prueba que se había puesto delante de él. Por lo tanto, parece que la condición moral de Adán delante de Dios en aquellos días de inocencia era una santidad sin confirmar propia de la criatura. Pero esa es una frase demasiado larga para nombrar una dispensación. Por lo tanto, estamos de regreso llamándola la dispensación de la inocencia. Nevin tiene una buena sugerencia a saber: la dispensación de la libertad. La palabra libertad caracteriza la condición del hombre antes de caer en la esclavitud del pecado y hasta donde una criatura puede tener libertad. Adán la tuvo antes de que el pecado subyugase su voluntad. En esta economía, la persona clave era Adán. En verdad debemos considerarla una dispensación o mayordomía para Adán, ya que todas las dispensaciones desde el punto de vista humano son mayordomías. Su responsabilidad incluía el cuidar el huerto y no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán fracasó en la prueba concerniente al comer y como resultado, juicios de amplias consecuencias fueron pronunciados sobre él, su esposa, la humanidad y la creación. Al mismo tiempo que Dios pronunció juicio, también intervino en gracia, prometiendo un redentor e hizo provisión inmediata para la aceptación de Adán y Eva en su condición pecaminosa delante de él. La revelación bíblica tocante a esta economía está registrada en Génesis 1, 28 hasta el capítulo 3 y versículo 6. B. La dispensación de la conciencia o de la autodeterminación. El dispensacionalista promedio ha sido enseñado a referirse a la segunda dispensación como la de la conciencia. Este título proviene de Romanos 2:15 y es una designación adecuada para esta mayordomía. El título no implica que el hombre no tenía conciencia antes o después de este tiempo, como tampoco la dispensación de la ley, reconocida aún por los teólogos del pacto, implica que no había ley antes o después de ese periodo. Simplemente significa que esa era la manera principal en que Dios gobernaba la humanidad durante esa economía, y la obediencia a los dictados de la conciencia era la responsabilidad esencial de la mayordomía del hombre.
Sauer sugiere que esta dispensación pudiese llamarse la autodeterminación. Mason la llama responsabilidad moral. Estos títulos son muy significativos, pero no parecen ser esencialmente mejores que el de la conciencia para tratar de reeducar a la mayoría de los dispensacionalistas que han sido enseñados siguiendo las notas de Scofield. Durante esta mayordomía, el hombre era responsable de responder a Dios a través de la dirección de su conciencia y en su reacción debía de traer una ofrenda o sacrificio de sangre aceptable delante de Dios como Jehová le había enseñado. Génesis 3:21 y 4:4. Tenemos conocimiento solamente de unos pocos que respondieron, y Abel, Enoc y Noé son especialmente citados como héroes de la fe. También tenemos el testimonio de quienes no respondieron y por sus malas obras trajeron juicio sobre el mundo. Caín rehusó reconocerse como pecador, aun cuando Dios continuaba amonestándole. Génesis 4, 3 y 7. El homicidio aparece en la escena de la historia humana. Los afectos carnales se cultivan. Génesis 6:2. Finalmente hubo violencia, corrupción en masa y una diseminación de los deseos malignos y de los propósitos pecaminosos del corazón. Génesis 6:5. La paciencia de Dios, 1 de Pedro 3:20, llegó a su final y el diluvio vino como un juicio sobre la maldad universal del hombre. Pero al mismo tiempo el Señor intervino en gracia y Noé halló esa gracia. La primera vez que usa esa palabra la Biblia. Delante de Dios, Génesis 6:8, y él y su familia fueron salvados. La revelación de esta economía es presentada en Génesis 4, del 1 en adelante hasta el capítulo 8, versículo 14. C. La dispensación del gobierno civil. La necesidad de una dispensación después del diluvio ya ha sido discutida. El personaje principal durante esta dispensación fue Noé. La nueva revelación tocante a este tiempo incluye el temor de los animales hacia el hombre, permitirle al hombre comer carne de animales, la promesa de que no habría más diluvio y el establecimiento de la pena de muerte. Es esta última característica la que ofrece la base distintiva a esta dispensación como la de gobierno humano o civil. Dios dio al hombre el derecho de quitar la vida al hombre que en la verdadera naturaleza de la maldición dio a la criatura la autoridad para gobernar a otros. A menos que el gobierno tenga el derecho a la forma más elevada del castigo, su autoridad básica es dudosa e insuficiente para proteger adecuadamente a sus súbditos. La falta de gobernar correctamente apareció en la escena casi de inmediato, ya que Noé se emborrachó y se incapacitó a sí mismo para gobernar. El pueblo, en vez de obedecer el mandamiento de Dios de esparcirse y llenar la tierra, concibió la idea de permanecer juntos y edificar la torre de Babel para cumplir así su propósito. El compañerismo con los hombres reemplazó al compañerismo con Dios. Como resultado, Dios envió el juicio de la torre de Babel y la confusión de lenguas. Dios también intervino en gracia al no destruir completamente las naciones, sino que escogió en su misericordia tratar con Abraham y con su descendencia. La revelación bíblica de esta mayordomía se encuentra en Génesis 8, 15 hasta el capítulo 11 y versículo 9. D. La dispensación de la promesa o del gobierno patriarcal. El título promesa proviene de Hebreos 6, 15 y 11, 9, donde se nos dice que Abraham obtuvo la promesa y anduvo en la tierra prometida. Este título enfatiza la revelación de dicha economía. El aspecto del gobierno de esa economía es enfatizado
más adecuadamente por medio del uso de la expresión del gobierno patriarcal. Hasta el comienzo de esta dispensación, toda la humanidad había estado directamente relacionada a los principios de gobierno de Dios. Ahora Dios ha señalado una familia y una nación, haciéndoles una prueba representativa de todos. La responsabilidad de los patriarcas simplemente era creer y servir a Dios, y Dios les dio todo lo necesario, así como toda provisión espiritual para estimularlos a hacer tal cosa. La tierra prometida era de ellos, así como las bendiciones entre tanto que ellos permaneciesen en la tierra, pero por supuesto hubo fracaso inmediato y frecuente. Por último, Jacob guió al pueblo a Egipto e inmediatamente el juicio de la esclavitud fue traído sobre ellos. Pero Dios, una vez más, por medio de su gracia, proveyó un Salvador y en el proceso de librarles mató a los opresores. La porción bíblica que comprende esta dispensación es Génesis 11:10 hasta Éxodo 18:27. ¿Es esta una dispensación diferente a la de la ley mosaica o es simplemente preparatoria para este periodo? La respuesta parece ser clara en la base de Gálatas 3:15 al 29. Aunque es verdad que Dios está tratando con el mismo pueblo durante el periodo patriarcal y la dispensación mosaica, esto no es el factor determinante. Después de todo, hasta el llamamiento de Abraham, Dios había tratado en diferentes maneras con el mismo grupo, la población total de la tierra. En la primera y en la segunda dispensaciones, Dios estaba tratando con las mismas personas, Adán y Eva. Así que el hecho de que Dios tratase con Israel tanto durante la época patriarcal como la legal no es determinante. Lo que determina el carácter perceptible de las dos dispensaciones es simplemente las diferentes bases sobre las que Él trató con ellos. La promesa y la ley son claramente perceptibles para Pablo en Gálatas 3, aunque mantiene que la ley no anuló la promesa y la ley mosaica es mantenida en forma tan diferente de la promesa hecha a Abraham que es difícil no reconocer una dispensación diferente. Esta es la esencia de la definición y si algo se mantiene separado en este capítulo es la ley. Por lo tanto, una separación de la dispensación de la promesa o la de los patriarcas está justificada. La dispensación de la ley mosaica. Para los hijos de Israel y a través de Moisés fue dado el gran código que llamamos la ley mosaica. Consiste en 613 mandamientos que comprenden todas las fases de la vida y de las actividades humanas. Esta revela con detalle específicos la voluntad de Dios en esa economía. El periodo abarca desde Moisés hasta la muerte de Cristo o desde Éxodo 18:28 hasta Hechos 1:26. El pueblo era responsable de hacer todo lo que estaba en la ley. Santiago 2:10. Pero no lo hizo. Romanos 10:1 al 3. Como resultado, hubo muchos juicios a través de este largo periodo. Las 10 tribus fueron llevadas cautivas a Asiria, las otras 2 fueron llevadas cautivas a Babilonia y después, debido a su rechazamiento de Jesús de Nazaret, el pueblo fue disperso a través de todo el mundo. Mateo 23:37 al 39. Durante todos esos periodos de decadencia y alejamiento de Dios, el Señor trató con ellos en gracia desde la primera apostasía con el becerro de oro, cuando la ley estaba siendo entregada a Moisés, hasta las promesas del recogimiento final y la restauración en la edad milenaria que está por venir. Estas promesas de un futuro glorioso están garantizadas por la seguridad de la promesa dada a Abraham que la ley
no puede abrogar. Gálatas 3, versículo 3 al 25. También se nos dice claramente en el Nuevo Testamento, Romanos 3:20, que la ley no era un medio para la justificación, sino para la condenación. Su relación con la salvación y con el concepto dispensacionalista de la salvación bajo la ley se discutirá más tarde. F. La dispensación de la gracia. El apóstol Pablo fue el agente principal, aunque no el único, de la revelación de la gracia de Dios para esta dispensación. Cristo mismo trajo la gracia de Dios al hombre en su encarnación. Tito 2:11. Pero Pablo fue el exponente de dicha gracia. Debe aclararse que el dispensacionalista no dice que no hubo gracia manifestada antes de la venida de Cristo, como tampoco dice que no hay ley después de su venida. Pero la Escritura sí dice que la venida de Cristo manifestó la gracia de Dios con tal esplendor que todas las manifestaciones previas pueden considerarse como nada. Bajo la gracia, la responsabilidad del hombre es aceptar el don de la justicia que Dios ofrece libremente a todos. Romanos 5:15 al 18. Hay dos aspectos de la gracia de Dios en esta economía. Uno, la bendición es enteramente por gracia. Y dos, la gracia es para todos. Dios ya no está tratando solamente con una nación como representativa de toda la humanidad. La gran mayoría le ha rechazado y como resultado será juzgada. La dispensación terminará con la segunda venida de Cristo, ya que, como se ha sugerido, el periodo de la tribulación en sí no es una dispensación aparte, sino que es el juicio de aquellos que estén vivos y que han rechazado a Cristo al final de esta presente dispensación. La porción de la escritura tocante a esta dispensación abarca desde Hechos 2:1 hasta Apocalipsis 19:21. G. La dispensación del milenio. Después de la segunda venida de Cristo, el reino milenial será establecido en cumplimiento de todas las promesas dadas en ambos testamentos y particularmente de aquellas contenidas en los pactos abrahámico y davídico. El Señor Jesucristo personalmente se hará cargo de dirigir los asuntos del mundo durante esa edad y será el personaje central de esa dispensación. Esta continuará por 1000 años y el hombre será responsable de obedecer al rey y sus leyes. Satanás será atado, Cristo estará reinando, la justicia prevalecerá y la desobediencia manifiesta será inmediatamente condenada. Pero al final de este periodo habrá un suficiente número de rebeldes para formar un ejército formidable que se atreverá a atacar el centro del gobierno. Apocalipsis 27 al 9. La sublevación fracasará y los rebeldes serán condenados al castigo eterno. Este es un repaso de lo que son las dispensaciones, pero hay una respuesta más a la pregunta de este capítulo que es muy importante y frecuentemente no se le da consideración. Las dispensaciones muy posiblemente son 7 en número, pueden ser designadas como hemos sugerido y exhiben ciertas características, pero por encima de todo las dispensaciones son mayordomías y cada mayordomía tiene su mayordomo. Una persona normalmente sobresale en particular al principio y con la excepción de la primera y la última dispensaciones, el personaje principal no vive la totalidad del periodo comprendido. La mayordomía o responsabilidad, por lo tanto, no está limitada a un hombre, pero en cierto sentido es puesta sobre todos los que viven bajo dicha economía. Apliquemos esta idea a la dispensación de la gracia. Aunque Pablo era el agente principal de la revelación de la gracia de Dios, muchos otros son mayordomos bajo esa economía. Los otros apóstoles y profetas, Efesios 3:5, y todos los creyentes, 1 de Pedro 4:10.
también son mayordomos de esa gracia. Esto significa que cada creyente tiene una participación personal en la gracia de Dios. No es como si nosotros fuésemos espectadores sentados en la audiencia contemplando la gracia de Dios exhibiéndose en un escenario. Somos participantes en el drama y más que eso tenemos una parte principal en testificar y publicar la gracia de Dios bajo esta mayordomía. Una responsabilidad dispensacional significa participación para aquellos que responden a los principios de la administración. La misma responsabilidad significa juicio para aquellos que rechazan esos principios.